Quiero invitarle que abra su Biblia en una de las cartas del apóstol Pablo, Colosenses, capítulo número 3, versículo número 15. Voy a leer solo este versículo porque de aquí vamos a desprender la enseñanza que nosotros necesitamos oír. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué cosa? La paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y sed agradecido. Muy bien. Mientras preparaba el sermón, empecé a buscar, porque en nuestras Biblias aparecen las ayudas, la ayuda a memoria, aparecen muchas veces aquí abajo las citas referentes a lo que uno está leyendo, y la palabra gratitud aparece 62 veces solo en el Nuevo Testamento. 62 veces. Y cuando uno empieza a leer, el que más escribió de gratitud fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 44 veces la palabra gratitud o gracia. De hecho, las epístolas, de las 13 que él escribió, 10 de ellas comienzan: gracias a vosotros, o la gracia del Señor Jesucristo. De manera de que de las 13, 10 de las epístolas comienzan con la palabra gracias. Y cuando uno busca en el diccionario, porque uno escucha la palabra agradecimiento o gratitud, cuando uno busca en el diccionario la palabra gratitud, así puntualmente, uno pareciera que se sabe, así sin leerlo, pareciera que se sabe el significado de la palabra, pero a mí me sorprendió porque dice que es un sentimiento. La gratitud es un sentimiento que nos obliga a reconocer el favor que se nos ha hecho, la gratitud. Y Pablo dice: sed agradecidos. Entonces, cuando se habla de sentimiento, voy a explicarle. Nosotros los seres humanos nacimos vacíos, como un vaso vacío. Y con los años, el amor de papá, de mamá, ese vaso comienza a llenarse de buenos sentimientos, pero también de malas ideas o malas influencias que van afectando el desarrollo o crecimiento de una persona. Entonces la palabra gratitud está hablando de un sentimiento que te obliga a reconocer el favor que se te ha hecho en algún momento de tu vida. Y la ingratitud es el olvido o el desprecio por los beneficios que hemos recibido. Lamentablemente, esta es una verdad, nosotros tenemos una tendencia a olvidar. Nos olvidamos muy fácilmente de quienes nos han hecho bien, pero no olvidamos jamás a quien nos ha dañado en algún momento. O cuando te deben plata, no te olvidas nunca: me deben. Está ahí una cosa que está ahí. Y nosotros nacimos sin este sentimiento de gratitud, todos los seres humanos. Hubo un hombre, un escritor, Dwayne, poeta, él dijo: si le das a un perro hambriento comida, seguramente ese perro no te va a morder. Y esa es la diferencia que hay entre un perro y un ser humano. Porque nosotros tenemos esa tendencia a olvidarnos, y nos olvidamos con mucha facilidad. Y yo escribí algunas cosas que encontré muy interesantes de este señor. Y la ingratitud es peor que la venganza. A ver, voy a explicar. ¿Por qué es peor? Porque la venganza es la retribución a algo malo que tú hiciste, pero la ingratitud es la retribución a algo bueno que tú hiciste. Entonces, la ingratitud es peor que la venganza. ¿Me entiende lo que hablo? Y este mismo Señor dijo que debemos ser agradecidos y apreciar lo que tenemos, porque o si no va a pasar el tiempo, y cuando el tiempo pasa no podemos apreciar lo que perdimos. Y como que me hizo pensar este hombre.
Y me hizo pensar porque de repente nosotros no valoramos lo que tenemos, no agradecemos lo que tenemos. Como que lo miramos muy a la ligera, como que no. Y yo hoy temprano le decía, Dios me confirmó esta palabra. Yo me levanté muy temprano hoy y me levanté a ducharme. Tempranito me levanté y puse el agua caliente. Y dije, Señor, esta es la palabra, la gratitud. Porque yo, en mis tiempos jóvenes, en Coronel, yo nací en Lota, pero me crié en Coronel. Y sabe, lo más cercano a una ducha que yo tuve cuando joven, y creo que es la historia de muchos, incluso los que me están mirando, era colocar la manguera en el patio. Y al tarro de Nescafé vacío le hacíamos hoyito, ¿sí o no? Y le hacíamos hoyito al tarro de café, y ahí caía el agua de la manguera, y esa era la ducha. Y hoy nosotros tenemos el agua dentro de nuestra casa. Diga conmigo amén, por favor. Hoy día nosotros tenemos el agua caliente gracias al Califón, ¿sí o no? Y yo conozco gente que ni se bañan si no hay agua caliente. Es verdad, hermano. Y dice, bueno, cuando haga calor me bañaré. Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Nosotros que no tuvimos una buena infancia y hoy día vemos a nuestros hijos y vemos nosotros a nuestra casa. Porque yo miro para atrás de mi familia, por ejemplo, ninguno fue a la universidad, nadie. Ninguno, pero hoy vemos a nuestros hijos y vemos a nuestros nietos y los vemos crecer y alcanzar logros que nosotros no hemos alcanzado. Y debemos ser agradecidos por eso. Amén, amén. Entonces, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado antes que el tiempo pase y después digamos, oye, en verdad, no, mira, desprecié la oportunidad que Dios nos ha dado. Y la verdad es que la ingratitud ha sido una de las características que a nosotros nos representan muchas veces. Yo voy a dar un ejemplo. Bueno, y todos los ejemplos que de hoy serán con la Biblia. Pero en Lucas capítulo número 17, versículo 11, aparece una historia. Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17, versículo 11 al 18, aparece esta historia. Yo la voy a parafrasear y usted la va a entender. Jesús estaba predicando, iba camino hacia Jerusalén y se pararon 10 hombres leprosos delante de él, que le rogaron que él les sanara. Entonces Jesús le da una palabra, le dice, bueno, váyanse ustedes y preséntense al sacerdote. Cuando un hombre tenía lepra, el que daba de alta al leproso era el sacerdote que hacía y oficiaba de médico. Y él lo veía y lo declaraba limpio y podía volver a su familia y a la sociedad. Pero lo más importante de esto es la palabra. Porque Cristo les dio una palabra y ellos recibieron la palabra y se fueron a presentar donde el sumo sacerdote. Pero mientras iban, dice la lectura que está aquí atrás a mi espalda, dice que todos fueron sanos, pero uno de ellos volvió para dar gracias por lo que se había hecho en él. Voy a hacer un paréntesis. Lo que trae sanidad a la vida de una persona, restauración a la vida de la persona, es la obediencia a la palabra. Estos hombres, Jesús no le puso la mano, solo le dio una palabra. Escucha, lo que va a provocar un milagro en la vida de alguien será la obediencia a la palabra. Junto con la obediencia viene la sanidad y viene la restauración. Porque cuando tú te sujetas a la palabra, lo que la palabra hace es provocar cambios. Dígame conmigo, provoca cambios. El conocer la palabra provoca cambios. Y el obedecer la palabra nos acerca a Dios. Así que estos hombres leprosos, 9 fueron sanos, pero uno volvió. Y dice el Señor que el que volvió era samaritano, no era judío, sino que era un extranjero. Si vemos por porcentaje de 10, ¿cuántos volvieron a dar gracia? Uno volvió a dar gracia. Entonces, y no volvió uno conocido, volvió un samaritano. Porque muestran muchas veces más gratitud a aquellas personas que no están relacionadas con nosotros. Y voy a explicarlo. Porque ¿cuántos de los hijos que están aquí le dicen al papá gracias porque el papá sale a trabajar y trae el sueldo a la casa? Porque muchas veces lo damos como no es la obligación de él.
Pero ¿cuánto nos hemos detenido a decirle, mamá, gracias porque me cocinas o porque me lavas la ropa? Pero muchas veces gente extraña valora más y agradece más que los propios de casa. Y es lo que Jesús estaba diciendo. Miren al samaritano, no es judío, no es de la nación de Israel, pero a pesar de ser un extranjero tuvo gratitud. Y vino a decirle vino a decirle a Jesús y a postrarse y adorarle delante de Jesús. Y Jesús dice, bueno, este extranjero, porque esta es una verdad. Y como yo soy su pastor, tengo que hablarle. Pero ¿hace cuánto tiempo no le decimos, mamá, gracias por la comida que preparas? Gracias porque yo no lavo, porque tú me lavas. Y el único trabajo que muchos hijos tienen es estudiar, y la mamá cocina, prepara y preocupada, el padre de tener los recursos. La gratitud tiene que ser una manifestación de respeto. Por eso que hablábamos al principio de este sentimiento que nos obliga, el sentimiento que nos obliga a reconocer que tenemos una deuda con alguien y hay que decirle gracias. Entonces Pablo dice, sed agradecidos, sed agradecidos. Hay otro ejemplo bíblico que está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo número 20 y 22. En Romanos capítulo número 1, versículo 20 y 22, mira cómo dice la Biblia. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Mucha gente no agradece, y cuando habla de esto, el apóstol Pablo, hay cosas que nosotros encontramos que tiene que ser. Incluso hay gente que reclama cuando llueve y no tienen idea del beneficio que la tierra produce, sobre todo después de estos incendios que nosotros hemos tenido que enfrentar. El otro día hablaba con los hermanos de Mañío, del campo, y ellos decían, pastor, Dios quiera que llueva, porque si cae helada, el pasto no va a salir, se va a quemar. Pero si cae lluvia, aunque se haya quemado, el pasto va a brotar, y aunque haya pasto, habrá alimento para los animales. Pero muchos no valoramos porque, este Dios invisible que no vemos, pero sin embargo, que en la creación se manifiesta la bondad de Dios. En los ríos, en la nieve. Hermano, usted no hace que nieve, usted no hace que llueva, los ríos traen su cauce. Todo esto ha sido creado por Dios. Entonces el eterno poder, la gloria se manifiesta en las cosas que se ven, pero nuestro Dios que no se ve las hizo. Esta es una verdad. Es una gran verdad. Y yo la leo porque mucha gente no es capaz de dar gracias, incluso por el día que Dios nos regala. Miren, muchas veces hemos escuchado esto. De hecho, cuando escribimos carta o decimos, hablamos del presente. Y cuando hablamos del presente, ¿de qué hablamos? De hoy, ¿cierto? Del presente, de hoy. Pero también hablamos de regalo. Y te traigo un presente, ¿cierto? Porque el día de hoy, el presente es un regalo que Dios nos ha dado. Y debemos recibir este presente con alegría. Y decir, gracias Señor por este día que usted me ha regalado hoy. Entonces necesitamos entender algunas cosas que son importantes. Yo quiero apuntar algunas cosas en su corazón y me gustaría que usted pusiera atención. Pero las consecuencias de la ingratitud. Muchas veces cuando hay ingratitud en nuestro corazón nos desenfocamos de lo más importante. Y esto es una verdad. En el libro de Éxodos, capítulo número 14, Éxodos capítulo 14, apuntemos solo el versículo 10 y 11. En Éxodos capítulo 14, versículo 10 y 11 aparece el siguiente relato. Dice, Dios abre el mar rojo. Pero antes que Dios abriera el mar rojo, dice esta lectura bíblica que Faraón se acercaba a los hijos de Israel. Los hijos de Israel vieron al Faraón que venían y ellos comenzaron a criticar, a murmurar a Moisés y le decían, en Egipto había sepulcro, ¿para qué nos sacaste de Egipto?
¿Por qué no lo dejaste que muriéramos allá? Mejor servíamos a los egipcios antes que saliéramos de Egipto. Escúchame. La ingratitud te hace ver las pequeñeces y no valorar el todo que Dios hace por nosotros. No todo lo que Dios ha hecho, no todo lo que Dios ha provisto. Por ejemplo, Dios a Israel, mira, las plagas que vinieron sobre Egipto, el ganado de quién fue el que murió, de los israelitas, de los egipcios. De los egipcios. Hermano, las langostas cuando vinieron a devorar, ¿a quiénes devoraron? ¿A quiénes destruyeron? El terrenos y los cultivos de los egipcios, pero no del pueblo de Israel. Cuando vino la muerte, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, ¿quiénes fueron los que murieron? ¿Los hijos de Israel o los hijos de los egipcios? Los hijos de los egipcios. Entonces ellos se habían olvidado de todo lo que Dios había preparado para sacarlos a ellos, hermanos, de esa tierra y llevarlos a la tierra que Dios había preparado. Pero sin embargo, muchas veces la ingratitud nos enfoca nuestra mirada en las cosas que son más insignificantes y no las importantes. Entonces, y vemos nosotros por la Biblia, hay gente que le busca pelo al huevo, ¿sabe usted? Es como un chiste, pero hay gente que busca eso. Como encontrar el detalle, hermano, cuando Dios nos ha dado todo. ¿Me entiende? Nos ha dado todo. Y si es lo que hay en nuestra casa, pan y mantequilla o margarina, gloria a Dios. Pero también ha habido tiempo en el que el Señor ha puesto carne en la mesa. También ha habido tiempo en el que el Señor nos ha sanado. Ha habido tiempo en el que Dios nos ha dado trabajo cuando no había. Ha habido tiempo cuando Dios nos ha sanado estando enfermo. Pero a veces miramos nosotros las pequeñeces y no olvidamos de lo que Dios en verdad ha hecho. Y si va a dar un aplauso, que sea para el Señor, porque ese aplauso pareciera que fuera para mí. Pero hay que darle gracias a Dios que te ha dado todo. Aleluya. Pero muchas veces enfocamos nuestra mirada en los detalles, en las pequeñeces, cuando es más lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, la ingratitud no pasa desapercibida para Dios. No. Porque ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Verdad? ¿Volvieron los 10 leprosos? No, volvió uno solo. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Volvió uno a dar gracia. Escúchame. Dice que Jesús dijo, no fueron 10. Dios eso ve. Ve al que es una persona que agradece por lo que tiene. Dios eso lo ve, Dios lo oye. Dios escucha y entiende nuestro corazón. El samaritano volvió, se postró, reconociendo que lo que Jesús había hecho en él, para él tenía un significado especial. Y mira, hermanos, mira por favor, los otros 9 fueron sanados, ¿verdad? Pero sin embargo el samaritano fue salvo. Los 9 se fueron sanos y seguramente a su casa felices. Pero sin embargo uno fue salvo. Porque la ingratitud cierra puertas. Quiero que le diga al que está al lado, la ingratitud cierra puertas. Pero la gratitud abre puertas de bendición. La gratitud mueve la mano de Dios. La gratitud, hermano, aparte de ser un mandato, es voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos. Ser agradecido es una virtud de alguien que entiende que lo que está recibiendo es un beneficio. Aleluya. Entonces, ¿cómo combatimos la ingratitud? Y yo estoy enseñando, pero tengo que mostrarle algo. ¿Cómo se combate la ingratitud? Para ser agradecido. Y lo primero lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo número 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. ¿Cómo se combate la ingratitud? Y en Segunda de Reyes aparece la historia. Y voy a parafrasear porque vamos a leer solo este versículo. Déjala ahí esta cita bíblica, porque lo demás lo voy a parafrasear. Dice el capítulo número 6 y 7 que Samaria, que era la capital de Israel, había sido sitiada. Y no entraba ni agua, no entraba comida. Incluso una mujer había dicho al rey: oh rey, esta mujer me dijo, comámonos a tu hijo hoy y mañana matamos el mío y lo comemos el mío.
y yo maté a mi hijo, pero esta mujer no cumple. Y el rey rajó su vestido, estaba turbado porque ya eran muchos meses sitiados, no había comida. Y entonces habían 4 leprosos. En este relato aparece la historia ahí en el capítulo 4 leprosos. Y ellos dicen, a la ciudad no lo van a dejar entrar porque somos leprosos. Si nos quedamos aquí afuera, vamos a morir de hambre. ¿Por qué no nos vamos al campamento de los sirios, los que tenían sitiado a la nación de Israel? Y si ellos nos matan, bueno, nos matan. Si ellos tienen misericordia, tienen misericordia. Pero vamos donde ellos. Y cuando ellos se fueron esa noche al campamento de los enemigos de Israel, del pueblo de Israel, mira lo que ocurre. Dice la Biblia que Dios había enviado un ruido como trueno, como de carro, de caballo, y ellos huyeron, dejaron todo tirado. Y llegaron los leprosos al campamento y se encontraron de que estaban los asnos amarrados, los caballos amarrados, los alimentos, la carpa, la ropa, estaba todo ahí. Entonces ellos entraron en una tienda, comieron, guardaron oro, plata que pillaron y lo escondieron. Después fueron a otra tienda y volvieron a hacer lo mismo. Y de repente uno dijo, no estamos haciendo bien. Uno de ellos dijo, no estamos haciendo bien. ¿Cómo se combate la ingratitud? Reconociéndola primero. Hay que reconocer si algo no estamos haciendo bien. ¿Cuánta gente se sienta a comer a la mesa? Ni siquiera dice, Señor, gracias. ¿Qué es suficiente? Porque Dios no espera una oración, porque para eso está la iglesia. Pero Dios espera una actitud. Y algunos dicen, me he encontrado con uno y dice, no, es que yo cuando voy al supermercado le digo, Señor, gracias por estas provisiones, Señor, para no hacerla en el mes. Pero no es esa la idea. Dios quiere que cada día usted se tome un minuto para decir, Señor, gracias por lo que tengo en la mesa. Y te pido, Señor, que guardes nuestra vida y síguelo haciendo porque entendemos que eres tú el que nos das. Entonces el problema de la ingratitud se tiene que atender, se tiene que reconocer. ¿Hemos estado actuando equivocadamente? Hermanos amados, nosotros hoy estamos cumpliendo 26 años de ministerio, de iglesia. Y yo tengo que reconocer de que Dios ha estado con nosotros siempre. Desde el principio, cuando llegó el pastor Sergio a predicar a la plaza, que ahí comienza todo. Y luego comienza a ganarse gente, y entre los primeros que llegaron está, bueno, hoy día no está la hermana Chinda aquí, pero también tenemos que reconocer a mi hermana María, Sergio Polanco, que son uno de los primeros que fueron ganados y alcanzados, y de ahí comenzaron a llegar otras personas. Tenemos que reconocer que Dios ha estado con nosotros en estos 26 años. Entonces yo no podría tener una actitud equivocada. Porque a pesar de que nuestra misión es una organización que tiene muchos años, el Nueva Imperial, Dios nos ha permitido crecer. En Nueva Imperial hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos visto casar a nuestros hijos, egresar de las universidades, y doy gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido vivir. Entonces la ingratitud se lucha, se combate reconociendo en qué estamos fallando. Segundo, Salmo 103, versículo 1 y 2. David, que escribe este salmo, dice que nosotros combatimos la ingratitud no olvidándonos de lo que Dios nos ha dado. Y por eso que parte el Salmo 103 diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Por eso parte diciendo, y aunque lo he dicho en otras oportunidades, muchas veces se nos ha enseñado que Dios es el único que puede bendecir. Pero aquí la Biblia dice que yo puedo bendecir a Dios. ¿Y cómo yo bendigo a Dios? Siendo agradecido. Y no olvidándome de todos los beneficios que Dios nos ha hecho vivir. Entonces cuando miramos la Biblia encontramos que Dios tiene formas de tratarnos. Mira, el apóstol Pablo, que es el que más escribe de la gratitud,
Él escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Y él dice: dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos. Y luego lo confirma de esta manera, escribiendo a la iglesia de Éfesos, en Efesios 5:20. Él dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos combatir la ingratitud reconociendo, como lo hicieron estos leprosos, de que algo no está bien. Segundo, tenemos que tener la actitud de no olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. Aquí hay gente, ¿verdad?, que ha tenido logros importantes y hay que darle gracias al Señor. Sí, hermanos, hay que darle gracias al Señor. También, ¿por qué? Porque esta es la voluntad del Señor. Hay efectos de la gratitud que son los que yo quiero resaltar. Por ejemplo, hay 3 aspectos que son importantes. Efectos que provoca la gratitud. Lo primero, a Dios le gusta a alguien que es agradecido. Y Dios se mueve con él. Y Dios va con él. Amén. Dios no deja solo a aquel que le agradece. Cuando miramos la Biblia nosotros encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, 28. Hebreos capítulo 12, 28. Dice: tengamos gratitud y sirvamos a Dios, porque tenemos un reino inamovible. Tenemos un reino inamovible. O sea, debemos proyectarnos a la gratitud, porque nosotros no somos de aquí. Nosotros tenemos una morada, una casa eterna preparada por Cristo. Y esta morada no es como esta morada, que se deshace, se corrompe, se cae con un sismo, se quema con el fuego. No, la morada, la casa eterna preparada por Cristo para nosotros es en los cielos. Y nosotros debemos ahora, por efecto de la gratitud que hay en nuestro corazón, esta gratitud nos acerca al Señor. Mira Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud. Tengamos gratitud. Hermanos, tengamos gratitud por lo que Dios nos hace vivir. Incluso muchas veces hay situaciones que son adversas, pero hasta las cosas adversas nos enseñan. Hasta los problemas nos enseñan. Las enfermedades nos enseñan. Las luchas nos enseñan. Todo nos enseña. Hermanos, querida iglesia, los efectos de la gratitud son para nosotros beneficiosos. En el libro de Hechos capítulo 16, Hechos 16 versículo 25, Hechos 16, 25, aparece la historia, siguiente historia. Pablo y Silas fueron golpeados por predicar el evangelio. Junto con ser golpeados, fueron puestos en la prisión, en la cárcel de más adentro, la de más pendiente, donde corría la orina, la mugre. Ahí fueron puestos y atados al cepo. Pero lo que no pudieron hacer con ellos era sacar la gratitud de su corazón. Por eso a la medianoche, hermano, dice la Biblia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Y sabe qué ocurrió después de este canto? ¿Qué ocurrió después de esta expresión de gratitud? Dice que vino Dios y movió los cimientos de la cárcel. Cayeron los cepos que ataban a los apóstoles, a los misioneros, a los hombres de Dios. Y los presos todos miraban y oían cuando vino este estruendo y las puertas de la cárcel se abrieron. Mira lo que hace, hermano, la gratitud. La gratitud abre puertas. La gratitud nos acerca, nos conecta con algo que usted y yo necesitamos, y es la unción de Dios en nuestras vidas. Es el poder de Dios en nuestras casas. Solo la gratitud de alguien que entienden, porque cuando leemos la historia de Pablo y Silas, ellos dijeron, cuando vieron la visión del varón macedonio, ciertamente Dios nos está mandando a predicar a Macedonia. Y ellos se fueron a Macedonia entendiendo en la visión
que había sido Dios que lo había enviado. Pero en ese viaje, en esa palabra que Dios le había dado, encontraron oposición, problemas, golpes, maltrato, la cárcel. Pero sin embargo Dios estaba con ellos. Le quitaron la libertad, le quitaron, hermano, le privaron de gozar de la libertad. Pero sin embargo, estando presos, ellos eran libres y adoraban a Dios como Él se lo merecía. Entonces la gratitud nos deja que el fuego de Dios se apague en nosotros. Pablo y Silas lo habían maltratado, le quitaron su libertad, le quitaron su ropa, los apalearon, pero sin embargo no pudieron quitarle lo que Dios le había dado. Escucha, la gratitud hace esto. Porque la gente de afuera, el mundo, el diablo, hermano, nunca podrán quitar del corazón agradecido de un hombre lo que Dios hizo por él. Jamás. Y eso es lo que Pablo y Silas entienden. La gratitud es una expresión y son 26 años. Yo voy a cumplir 20 años este año aquí en esta ciudad. Y hoy estamos recordando en un aniversario más. Y usted ha traído algunas cositas que vamos a compartir todos. Y ojalá nadie se vaya, sino que todos disfrutemos de un poquito de todo. Pero nuestra gratitud hoy como pastor de la iglesia es a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Por todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Hermanos, si yo comenzara a hablar de todo, cómo Dios se manifestó aquí, y cómo levantamos esta casa, este templo, y cómo Dios nos ha honrado en estos años, seguramente mi oportunidad sería para una vigilia. Pero cada persona aquí, de los más antiguos, han visto cómo este sitio eriazo, un hoyo que había aquí atrás, se rellenó, se emparejó, y cómo Dios comenzó a traer los recursos de manera milagrosa para que se levantara esta casa. Y hoy, como pastor de la iglesia, doy gracias a Dios y no puedo decir otra cosa. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Y doy gracias a Dios porque creo con todo mi corazón de que el Señor tiene cosas mayores y mejores para nosotros. Y creo con todo mi corazón que Dios va a levantarnos pastores de esta iglesia. Nuestra región tiene 32 comunas. Y creo que nos faltan pastores en Villarrica, Pucón, Curarrehue, y hay que seguir avanzando hacia Puerto, hacia Temuco, hacia el sur. Porque así como nuestra misión ha avanzado hacia el norte, Calama, Bolivia, y ahora seguimos mirando hacia otros países, nosotros también debamos asentarnos. Y yo veo que aquí hay hombres que Dios está llamando y escogiendo. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque sé que Dios tiene un lindo plan y el plan de Dios es mejor. Que el Señor le bendiga. La gratitud nos abrirá puertas. Demos gracias a Dios siempre. Quiero concluir este sermón diciendo, no tenemos cómo pagarle a Dios. Hermanos, usted no tiene cómo pagar, ni yo tengo cómo pagarle a Dios. No podría decir, le voy a dar una buena ofrenda o voy a entregar mis diezmos. No, porque usted no pagaría nunca todo lo que Dios hace. Ni podría decir, no, yo con mi vida le voy a servir, cuando la vida suya tampoco es suya, es de Dios. Pero sin embargo Dios quiere escuchar de su boca una expresión de gratitud. Como toqué hace algunos días, hermanos, que usted en su auto, cuando Dios que le ha bendecido y veo aquí no hay dónde estacionarse y veo los autos fuera y digo, gracias, Señor. Cuando usted viaje en su auto, ponga alabanza y llore adorando a Dios. Esa es una expresión de gratitud. Porque cuántas veces anduviste a pie, incluso sin paraguas, mojado, con los zapatos rotos, y el cartoncito abajo se mojaba y había que cambiarlo. Pero hoy día Dios nos ha honrado. Levante su mano, por favor. Pero Dios nos ha honrado. Dios nos ha dado. Y no solo un zapato, nos ha dado zapatos, ¿cierto? Para la iglesia, zapatos para el trabajo, zapatos para el baby fútbol, zapatos para el gimnasio, zapatos para hacer los quehaceres en la casa. Y Dios nos ha honrado y hoy día ya no tenemos solo un pantalón, que lo usábamos hasta que se moliera. Y hoy día, ¿cierto? Nos daba vergüenza en ese tiempo usar el pantalón molido aquí. Y cuando miramos a los jóvenes con los pantalones molidos decimos, oh, no te entiendo.
Yo le decía a mi hija, a la Carolita, le decía, yo te voy a dar plata que te compré pantalones, pero no te compré rajados. Por último, cómprate los nuevos, yo te los rajo, le decía yo. No, me decía, pero si son más baratos, hermano, los pantalones nuevos. Mira qué extraño. Los pantalones rajados son más caros que los nuevos. Así que, hermano, cómprese nuevo, yo se los rajo. Pero en ese tiempo teníamos un pantalón, ¿cierto? Y no íbamos a la escuela, escúchame, porque a mí me pasaba a sacarte la ropa de la escuela al tiro porque no había otro pantalón. Y a sacarte los bototos porque no había otros zapatos, ¿sí o no? Si así era. Y había que sacarse los zapatos, ¿cierto? Dejarlos lustrados para mañana, y los pantalones de la escuela eran intocables, hermanos. Pero hoy día Dios nos ha honrado porque nuestros hijos no tienen un zapato, tienen dos zapatos, tienen pantalones, tienen cama solo. Hermano, yo dormí con mi hermano, éramos 3 en una cama. Y hoy día cada hijo tiene su cama. Y el que dormía para abajo se lleva la mejor parte, ¿cierto? Pero hoy día tenemos cama, tenemos beneficio, tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Por eso seamos agradecidos. Quiero concluir diciéndole a todos ustedes, seamos agradecidos y vamos a abrir los cielos sobre nosotros. Seamos agradecidos y no dejemos de adorar a Dios en cada instancia, en cada momento que Dios nos dé. Póngase de pie, por favor. El Señor, hablando de esto mismo, dijo, ninguno de ustedes puede siquiera hacer un cabello de su cabeza blanco. Bueno, hoy día tenemos ciertas tintas para teñir el pelo, pero ninguno puede poner una cana aquí arriba si no es por Dios. Ninguno puede añadirse un codo, que es una unidad de medida, que es años de vida, si Dios no nos da un año más de vida. Entonces nosotros dependemos de Dios. Y así como Él es nuestro Padre y nos da todo, porque esa es la verdad, Dios nos da todo. Hermano, Dios te ha dado todo. Por favor, escucha, Dios te ha dado todo. Usted dirá, pero pastor, si no tengo ni para ofrendar hoy día. Hermano, eso no es nada, Dios te ha dado todo. Usted llegó a la iglesia sin un aire, sin una botella de oxígeno. ¿Me entiende? Dios te regala el aire, te da todo. Te da la visión, te da la audición. Puedes transmitir tu idea, hablar. Tienes tus 2 manos, tienes pies para hacer tus quehaceres. Dios nos ha dado todo. Y lo demás, hermano, lo demás, los detalles, los demás, que son tal vez los favores de Dios. Los favores de Dios nos han bendecido y hoy nos reímos. Hace algunos días visité una casa, hermano, de una familia humilde. Y tenían la televisión en el comedor. Y linda tele, hermano. 10% se llama. ¿Tenís buena tele? Sí, es que la otra era más chica. ¿Y la vendiste? No, esta es la pieza del niño. Y en la cocina igual había otra tele. Pero Dios nos ha dado tele. Nos ha dado ya no bicicleta, hoy día tenemos auto. Y no solo eso, Dios nos ha dado casa. O sea, mira, escucha por favor lo que estoy diciendo. La gratitud no puede faltar. ¿Cuánto nos ha dado Dios? ¿Cuánto nos ha dado Dios? Entonces la gratitud tiene que ser una característica suya. Y yo quiero dar gracias como pastor de la iglesia y dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado en estos años. Todo, hermano, todo. Porque no tengo ninguna duda que Dios quiere darnos mucho más, pero nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, Padre. Aquí hay muchos que necesitaban escuchar esta palabra, incluso los amigos que nos siguen a través de la señal de internet. Nos hemos olvidado de tener un corazón agradecido. Nos quedamos a veces en la intención y yo oro, Señor, porque usted ha sido bueno. Nos ha sorprendido, Señor, con tantas cosas lindas. Señor, podemos visualizar, Dios mío, y a veces miramos las flores y ese es un regalo. El ver, Señor, las aguas, Dios mío, de los ríos, ver nuestra cordillera con nieve, ver, Señor mío, lo verde de nuestro campo.
Señor, tantas cosas con las que usted, Dios mío, nos ha adornado nuestro andar, nuestro quehacer. Gracias por esta instancia que nos permites de escuchar tu palabra. Quiero orar y quiero pedir, Señor, por todos los que hoy escucharon esta palabra y por aquellos que tal vez no han valorado lo que es la gratitud. Por eso hoy nos da usted este mensaje: sed agradecidos. Sed agradecido. Aquí hay una palabra imperativa: sed agradecido. Usted quiere que te agradezcamos, Señor, por todo, incluso por esas cosas que no nos han resultado, los negocios que no han salido, los trámites que no nos han funcionado. Señor, te damos gracias porque por algo, Señor, no pudimos viajar. Por algo el vehículo quedó en pana. Te doy gracias porque por algo, Señor, Dios mío, por algo ocurren las cosas. Porque usted no nos va a dejar en el desierto. Usted no nos va a dejar en el hoyo, no. Usted nos va a sacar, como dijo David, del pozo cenagoso. Usted nos va a sacar de la muerte misma para ponerlos en campo espacioso. Porque usted es nuestro Dios y tiene un buen plan para nosotros. Señor, ayúdanos, Dios mío, para no mirar lo insignificante, sino mirar lo importante. Señor, lo importante es que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que nos ha sostenido con su diestra de justicia. Oro, Señor, por cada persona que hoy, Señor, está aquí adentro. Bendice sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús.